por el contrario, no van a permitir el crecimiento y desarrollo de los mismos. Y acá está lo que usted me decía. Tenemos, por ejemplo, condiciones desfavorables. Por ejemplo, si yo en esta mesita voy a desinfectar, ¿será algo favorable o desfavorable para los microorganismos que están ahí? Desfavorable. ¿Por qué? ¿Qué voy a provocar? Eliminarlos, como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Entonces, desinfectar, ¿qué es? Es un proceso que puede ser físico o químico. ¿Físico a qué me refiero? Que tal vez por la fricción que yo genere, voy a barrer a los microbios. O químico por las mismas sustancias que yo puedo utilizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Matar o inactivar a estos microorganismos que pueden estar en fase vegetativa. Entonces, tenemos tipos de desinfectantes también. Algunos pueden ser incluso irritantes, algunos solamente podemos utilizarlos en superficies inertes, y tenemos también algunos antisépticos, que estos son para uso en tejidos vivos. Entonces, lo que nosotros usamos, ¿qué son? Desinfectantes o antisépticos. ¿Qué dice? Uso en tejidos vivos. ¿Qué utilizamos nosotros? Antisépticos. ¿Podría utilizar un desinfectante? ¿Cómo se llama el alcohol que utilizan para limpiar las computadoras, los teclados? ¿Es alcohol? ¿Y poder utilizar ese mismo alcohol, por ejemplo, para limpiar una superficie si yo quiero tomar una muestra? No, porque ese es un desinfectante que es irritante, pero que es para superficies inertes. Me puede irritar la piel. En cambio, ¿qué debería utilizar yo? Un antiséptico. ¿Y qué antiséptico conocen? ¿Han visto alguna vez la iodocovidona? Antiséptico, ¿verdad? Entonces, ahora, la esterilización también es un proceso físico o químico, podría ser también, que va a matar, también inactivar a los microorganismos que pueden estar en su fase vegetativa, y esto es lo más importante, pero también aquellos que están en forma de esporas. Y ustedes saben que las esporas tienen una cápsula, ¿verdad?, que permite su supervivencia a pesar de condiciones muy extremas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesaría lograr en un procedimiento que es estéril, en teoría, en una cirugía, por ejemplo? Desinfectar o esterilizar. Esterilizar. Por ejemplo, para yo poder preparar mis medios en este momento, sé que todo lo que yo voy a manipular, las superficies, todo está contaminado. Entonces, si yo quiero realizar un medio para que pueda crecer determinado microorganismo, ¿qué tengo que hacer con ese medio? Si yo sé que todo está contaminado, tengo que esterilizarlo para que al momento de yo ya inocular en cada plaquita, tenga la certeza de que lo que yo voy a cultivar, sembrar, sea lo único que crezca. Porque si no, ¿qué pasa? Va a crecer un montón de cosas, porque son cosas que yo misma he inoculado durante la preparación de un medio, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer también. Ya. Entonces tenemos, para poder nosotros desinfectar, esterilizar, como hemos dicho, agentes físicos, ¿como cuáles? Como el calor, como la radiación, y agentes mecánicos. El calor, o sea, el sol mismo es una forma de esterilizar. Sí. En pacientes o en ambientes que hay pacientes, ¿no?, que tienen tuberculosis, ¿qué es lo que recomiendan siempre? Que se abran las ventanas para que pueda haber luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos rayos ultravioletas, ¿verdad? Entonces también es una forma de esterilizar, de alguna forma. Y radiación, tenemos máquinas especiales, radiación UV, tenemos en algunos laboratorios cabinas que tienen ese tipo de radiación para poder trabajar con muestras que son de mucho cuidado. Por ejemplo, cuando realizamos los aspirados de médula ósea y necesitamos hacer un trasplante de médula ósea, hacemos una colecta de una persona en teoría sana. Pero esa colecta de médula ósea tiene que ser tratada lo más estéril posible. Entonces, para ello utilizamos, por ejemplo, estas cabinas. También tenemos agentes mecánicos. Ahora, dentro de los agentes
quirúrgicos hemos dicho que está el calor. Ahora tenemos dos tipos de calor, el calor húmedo y el calor seco. Ustedes saben que acá tenemos un autoclave, ¿verdad? ¿Saben qué es un autoclave? Es como un hornito, básicamente, en el cual nosotros metemos algo así como esto, no es así, pero es como un hornito donde nosotros metemos todos los instrumentos que vamos a utilizar. Algo así como nuestra olla a presión, algo así similar. Y lo que nosotros, o sea, lo que varía en estas autoclaves es de que hay algunas que son con calor seco y hay otras que se pueden también esterilizar con humedad. ¿De qué depende esto del material que nosotros utilizamos? Por ejemplo, el instrumental quirúrgico se malogra con el calor seco, se oxida, se desgasta. En cambio, con el calor húmedo, como que se mantiene mucho mejor estos instrumentos. Entonces, por lo general, siempre preferimos el calor húmedo. Además de que las normativas vigentes te piden de que sea ahora calor húmedo, ya no calor seco. Entonces, las autoclaves que nosotros compramos ahora van en torno a esas también, a esas directrices. Aquí está. Entonces, el calor húmedo, sabemos que el agua como tal es un buen conductor del calor, ¿verdad? Y nos va a permitir la destrucción de microorganismos, pero ¿por qué mecanismos? Por coagulación y desnaturalización de las proteínas. Entonces, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, tenemos nuestra sopita que realizamos en nuestra olla a presión, lo que está dentro de allí está estéril. Sí, porque nuestra olla a presión es como si fuera un autoclave. Incluso en algunos sitios está mal, centros odontológicos he visto, de que no tienen autoclave y utilizan su olla a presión, ¿no? Con su material, o sea, su instrumental, su olla a presión. Sí, entonces por eso hay que tener también mucho cuidado. Si bien es una forma, sí, de esterilizar, pero no te asegura, no es lo ideal, no es lo adecuado y es más peligroso también, por supuesto. Ya, entonces, vamos a seguir desglosando un poquito más. Ya no se pierdan, miren, nos hemos quedado acá. Tenemos agentes físicos, ¿sí? Calor, radiación y agentes mecánicos. Luego hemos visto que el calor se puede desglosar en calor húmedo y calor seco. A su vez, el calor húmedo también tiene su subdivisión. Puede ser por vapor, por ebullición, como es en el caso de las ollas que les digo, por tinderización y por pasteurización. Este término sí es muy común. ¿Cuándo realizamos la pasteurización? Cuando compran ustedes un queso, ¿qué les dicen? Este está pasteurizado, por eso gusta más. ¿Qué significa? Que ha pasado por un método de esterilización. Entonces, tenemos nosotros bacterias, microorganismos que nos pueden transmitir algún tipo de enfermedad por medio de la leche de vaca. Claro que sí. Y los quesos convencionales que nosotros consumimos están sometidos a métodos de esterilización. No. En cambio, aquellos que están pasteurizados, sí. Entonces, ¿cuál te da más seguridad a la hora de la alimentación? Uno que esté pasteurizado. Ya, entonces, esta es la autoclave que yo les menciono. Y en este caso es por vapor, por presión, ¿no? Lo que nosotros realizamos es meter acá, puede ser como ahora en nuestro medio para poder esterilizarlo, puede ser también material que ya hayamos utilizado. Por ejemplo, en mi contexto, cuando nosotros utilizamos las bolsas de sangre para transfundir, una vez que ya son transfundidas, esas bolsas regresan a nosotros. Nosotros tenemos que meterlas en la autoclave para inactivar cualquier tipo de germen que esté contenido allí y luego recién procedemos a la eliminación, asegurándonos que los residuos que vayan a recoger las personas no estén contaminados, no se puedan contaminar a estas personas. Igual, las mismas jeringas deben pasar por un procedimiento previo para que no contagien, porque ustedes saben que al final todos nuestros residuos van a formar parte de un residuo sanitario. Ya, y tenemos también el calor seco o flameado por incineración. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a realizar cultivos en las siguientes clases vamos a utilizar el mechero. Y el mechero es una forma de esterilizar, es un método de esterilización. En este caso es calor. ¿Qué tipo sería? Seco por flameado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con
fuego que tengo allí me genera un halo de esterilización. Entonces, ¿qué significa? Que si yo trabajo cerca a mi mechero, en teoría todos los microorganismos que están alrededor están siendo inactivados. Entonces, tengo menos chance de que pueda contaminar lo que yo estoy realizando. Pero ¿cuánto es ese halo más o menos? Unos 30 centímetros. Entonces, mi mechero está allá y yo estoy acá, obviamente pues no me va a proteger nada, ¿no? Entonces, tengo que estar relativamente cerca. Ya, tenemos entonces, ya hemos visto qué agente era el anterior. Calor. Calor, muy bien. Tenemos aquellos que son químicos. Tenemos gaseosos como el óxido de etileno, aquellos que son no gaseosos como el aldehído y el peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es este, el peróxido de hidrógeno? Este sí lo conocen. Agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada también es un agente químico. ¿De qué? ¿Y ustedes qué opinan de utilizar el agua oxigenada en las heridas? Ayúdame. No ayudan porque eliminan todo a su paso, igual que las células buenas. Buenas y malas, ¿verdad? Evita que se recuperen. Muy bien. Entonces, están muy bien las palabras que ustedes me dijeron inicialmente. Me hablaron de limpieza por allá, me hablaron de desinfección por acá y yo les pregunté acerca de la esterilización. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pregunta examen. Luego que no me respondan. Entonces, ¿la limpieza qué es? Eliminación de residuos de las superficies. La desinfección es la eliminación de microorganismos. ¿Pero logramos eliminar todos los microorganismos? No. ¿Puedo matar, inactivar a las esporas? No. Con la esterilización, ¿logro eliminar los microorganismos? ¿Todos? Sí. ¿Esporas? También. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Limpieza. Yo, por ejemplo, ahorita tengo en esta mesita o en esta de acá. Quiero limpiar. Entonces, saco esta hoja, saco el teléfono, saco un montón de cosas. ¿Puedo limpiar incluso solamente con mi mano? Sí, estoy realizando limpieza. ¿Pero estoy eliminando los microorganismos? No. Si yo quiero desinfectar, ¿qué podría utilizar? Porque quiero eliminar microorganismos. ¿Qué necesito utilizar? ¿Algún agente? Químico. Químico, muy bien. ¿Qué otro? Para una superficie. Luz ultravioleta. Muy bien. ¿Qué más? Básicamente esos dos, ¿no? Dentro de los químicos, ¿qué podría utilizar? Lejía. Lejía. ¿Qué más? Alcohol también. Y uno que leímos que solamente se podía utilizar en superficies. ¿Qué era? El término como tal. Acá está. Acá está. Nuevamente, desinfectantes. Cualquier desinfectante, bien. Desinfectantes, porque son ¿qué? Irritantes. Uso en superficies inertes. ¿Mi mesa es inerte o no? Sí. Entonces, queda más claro, ¿no? Puedo utilizar alcohol, como han dicho, puedo usar lejía. ¿Qué más puedo utilizar? Cualquier tipo de desinfectante. Ahora, si yo quiero esterilizar, ¿qué tengo que usar? En el mismo contexto de esta mesa. Imagínense que esta mesa se va a convertir en una sala de operaciones. Mi mesa. O la mesa que ustedes tienen. ¿Qué necesitamos para que pueda estar estéril esa mesa? Un autoclave. Pero no va a entrar al autoclave. Pero. Acuérdense, ¿qué métodos tenemos? Físicos y químicos. Por calor, físicos, químicos, ya. Dentro de los físicos tenemos La radiación. la radiación. Y ahí la radiación podría esterilizar mi mesa. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí, porque la radiación... Estos focos, por ejemplo. Si yo coloco algunos que tengan radiación UV, ¿me esterilizará? Sí. ¿Qué más? Es todo un ambiente. Ustedes van a ver que cuando entran a la sala de operaciones, tienen sus luces UV. Te dicen, salga doctor, salga, vamos a esterilizar el área. Y prenden su luz ultravioleta para que puedan esterilizar todo. Porque si bien yo puedo esterilizar esta mesa, pero en las paredes, la luz con la que utilizan para enfocar, ¿cómo se esteriliza? ¿Qué más? ¿Qué más utilizamos? La luz ultravioleta. ¿Qué métodos más había? Aparte de los
Oxigenado. Agentes metálicos. ¿Ya? Y dentro de los químicos, ahorita acabamos de leer que había algunos que son gaseosos. Puedo utilizar un gas que se disperse en todo el ambiente. Claro. Es una forma también de estabilizar. Ya, entonces, ¿ha quedado claro estas diferencias? Más o menos, a ver, José, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Limpieza, desinfección y esterilización. Limpieza básicamente cuando eliminan los microorganismos, pero no los que son más graves, por así decirlo, por ejemplo, las esporas. Ya. En el caso de una desinfección, sí hay una mayor relación con ya sea agentes químicos y demás, pero no es de que se utilice, digamos, en las personas, en superficies cutáneas, por ejemplo, ¿no? Porque es irritante. En cambio, la esterilización es la forma como final, la mejor que se puede tomar para la desinfección, bueno, para eliminar todos los microorganismos totales, inclusive las esporas, que son básicamente los mayores que pueden contaminar, pueden ser. Ya, muy bien. ¿Y por qué incidimos tanto en el tema de las esporas? Porque son las ¿Por que qué? difíciles de eliminar. Más graves, infectando. ¿Pero qué podría pasar con las esporas? Por ejemplo, en los glaciares que nosotros tenemos, ¿habrá esporas ahí? Sí. ¿Sí? Digamos, porque las esporas. Bueno, lo que pasa en los glaciares es que, digamos, si en algún momento se llega a derretir eso, pueden haber bacterias con mucha antigüedad que pueden, por así decirlo, salir. Que pueden ser muy patógenos para nosotros, ¿verdad? Y han permanecido ahí, ¿cuántos? Millones de años. Y no los conocemos. Y no pasa nada. Igual para nosotros, no sabemos qué generaciones vengan después, pero nosotros puede ser que ya ahora en nuestro medio haya esporas de microorganismos que sean tal vez letales, o como dice su compañero, ¿no? Que haya habido antes y que recién ahora con el paso del tiempo se vayan a activar. Pero son pocos. Esa es la importancia. ¿Cómo? Son pocos los que hay. Son pocos. Sí, eso sí. Pero el tiempo en el que permanecen y las condiciones climáticas que tenemos podrían apoyar, ¿no? Que puedan aparecer nuevamente. Ya, muy bien, entonces ya me han entendido las También diferencias. podría hacer que se haga otra, parece ser otra cepa o otra. También, mutaciones, básicamente. Muy por el repito. Ya, entonces, nuestras bacterias son inteligentes también. Tienen requerimientos para poder sobrevivir. Algo así como nosotros, ¿no? A ver, ustedes como alumnos, ¿cuáles son sus requerimientos? Alimentarnos, dormir. Bueno fuera solo eso. Con sus papás, a ver, ¿qué requerimiento tienen ustedes? Tener buena salud. Como personas, ¿qué requerimiento, qué requieren ustedes para sobrevivir? Comida, lo más importante. ¿Qué más? Descanso. Ya, está dentro de la comida. ¿Qué más? Descanso. ¿Qué necesitan para vivir? Descansar. Ya. Comer, descansar. Ya, respirar. ¿Qué más? Nada más. Con comida no usan ropa, no tienen casa. Lamentablemente todo. Entonces, esos son sus requerimientos básicos para poder sobrevivir, ¿verdad? Ya, ¿y cuáles creen que sean los requerimientos básicos de las bacterias? Un lugar donde se puedan oxigenar, alimentarse y para su gran reproducción. Ya, muy bien, vamos por ahí. Entonces, vamos a separarlos, ¿ya? Aquellos requerimientos absolutos, requerimientos adicionales y aquellos requerimientos ambientales. Lo mismo le pregunto a ustedes, lo que ustedes me han dicho. Comida, fuente de energía, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, todo esto es parte del requerimiento absoluto, ¿no? Básico. Sales, y que me dijeron también, agua, ya está, esto es lo absoluto. ¿Y qué más adicionalmente? Yo sé que ustedes también toman vitaminas, algunos, ¿sí? No todos. Ya. Igual, las bacterias también necesitan algunos requerimientos adicionales, como vitaminas también, factores de crecimiento y también aminoácidos esenciales. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Qué les gusta? A ustedes, por ejemplo, ¿qué temperatura les gusta? ¿Les gusta estar en el frío? ¿Les gusta estar en el calor? ¿Término medio? Término medio. ¿Ven? Son exigentes. Imagínense que cada uno de ustedes es una bacteria. Son diferentes, tienen gustos diferentes, requerimientos diferentes. Las bacterias son iguales. Pues ahí, por ejemplo, dice término medio. A otra persona le gusta el calor. A otro no le gusta el calor. ¿Qué más? La atmósfera,
La humedad, ¿les gusta la humedad? ¿No les gusta la humedad? No, otros sí, ¿ves? Somos diferentes. La salinidad y el pH. Por ende, ¿tendré algún medio que sea adecuado para todos, que crezca todo? Probablemente no. La mayoría sí, pero no todos. La mayoría. Ya. Entonces, para el crecimiento bacteriano tenemos fases. La fase LAG, que es el periodo de aclimatación a condiciones de crecimiento. Es como cuando ustedes llegan a un lugar recién, cuando entraron a la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo fue desde un inicio? Perdidos, ¿verdad? Es su fase LAG. ¿Cómo fue su fase LAG? Entonces está aclimatando, adecuando. ¿Qué? ¿Es igual que la tercera? O sea, la fase de la tercera No. que la fase de la... No, ahorita vamos a ver. Y la fase exponencial, donde el número de células, ¿qué pasa? Se duplica a intervalos regulares de tiempo y ocurre bajo condiciones ideales. Luego tenemos ¿a cuál fase? A la fase estacionaria, latente, donde ¿qué pasa? Se agotan los nutrientes, se acumulan desperdicios y hay procesos de división y muerte también celular. Y por último, ya decae la fase de muerte. Ya en los últimos años ya están algunos agonizando, solo quedan algunos de sus compañeros. Es igual, ¿sí, no? Entonces, ¿cuáles son las fases? ¿Cómo inician? ¿En qué fase? La fase LAG. En fase LAG. Luego, Exponencial. exponencial. Ya poco. Ahorita están en fase exponencial ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están qué? Están aprendiendo. Muy bien. El número de células se duplica en intervalos regulares, con las condiciones ideales de crecimiento. ¿Y luego qué va a pasar? Estacionaria. La fase estacionaria, como algunos se mantendrán, otros decaerán. Y al final, Fase muerta. no, eso va a pasar, ¿verdad? Pero ya, para que se acuerden más o menos. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases del crecimiento poblacional bacteriano? Fase, lo que está ahorita. Estacionaria. Fase Estacionaria. estacionaria y Fase de muerte. muy bien. Ya está. Entonces, tenemos medios de cultivo. ¿Ya? Ese medio de cultivo son básicamente agar, así se llama. Y pueden ser sólidos, semisólidos y líquidos. ¿Saben preparar gelatina? Sí, ¿sí? Ya hoy que no lo preparan. ¿Ya? Entonces tenemos, cuando ya la gelatina está hecha, es sólida, líquida, bueno, en el caso que lo hayan hecho bien, ¿no? Sólida, ¿verdad? Y si no le sale muy bien, semisólida. Y si le sale mal, líquida. Ya, igualito salen los medios de agar. Pueden ser sólidos, pueden ser semisólidos y pueden ser líquidos. Pero en este caso no es por error humano, es intencional. Porque hay algunas bacterias en las cuales nosotros en un medio sólido podemos observar el tipo de movimiento que tiene, el tipo de dispersión. En cambio, en el semisólido evaluamos la movilidad. Y en el líquido, sí es móvil, ¿no? Y en el líquido igual, lo mismo, la movilidad y el tipo de crecimiento que tiene. Ahora, estos pueden estar en placas, como unos platitos, o también pueden estar en tubos. Ahora, en tubos, ¿por qué? Porque si bien mi placa no sella herméticamente, mi tubo sí. Hay algunos que tienen rosca. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para los hongos, más que nada. Y también para hacer la diferenciación bioquímica, en el caso de las bacterias. Para la ¿Por qué? distinción. Porque hay algunos que son, tenemos aerobios y tenemos Anaerobios. anaerobios. Entonces, si yo tengo un tubo y lo cierro, ¿qué tipo de Anaerobios. bacterias estoy hablando allí? Anaerobio. Entonces, por eso necesito fluidos. Entonces, dentro de mis nutrientes básicos, hemos visto que tenemos, ¿qué podemos aplicar? Componentes adicionales, inhibidores y diferenciales. ¿Qué significa esto? Que en cada plaquita, en cada medio que yo prepare, puedo añadir ciertas cosas que me eliminen a ciertas bacterias para que crezca solamente la que yo estoy pensando. Entonces, tenemos medios que son específicos
que si yo siembro allí y es lo que estoy pensando, va a crecer. Pero si no crece allí, ya puedo descartar esa posibilidad. Entonces, según su utilidad, tenemos medios nutritivos, de enriquecimiento, selectivos y diferenciales, lo que les decía, para hacer una diferenciación bioquímica. Selectivos, para solamente yo poder seleccionar, como dice, una sola bacteria. De las muchas que me pueden crecer allí, solo quiero una. Entonces ese medio va a ser selectivo. De enriquecimiento, que me puede crecer todo, nutritivo igual que puede crecer absolutamente todo. Y vamos a preparar ahora. Ustedes lo van a preparar realmente. Ya si no sale mal, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Al igual que las gelatinas, vienen las indicaciones, ¿no? ¿Cuánto debemos echar? Pero en este caso, las medidas tienen que ser exactas. Tenemos que pesarlo y tiene que ser exacto. Entonces, una vez que ya tenemos pesado a nuestro medio, le vamos a echar agüita, lo vamos a diluir, luego tenemos que disolverlo con gelatina y luego se lo damos a la siguiente masa. Una vez que yo digo autoclava, nosotros vamos a dispensar de cada plato. Muy fácil, ¿no? Aparentemente, pero vamos a ver qué pasa. ¿El uso de cultivo es similar? ¿Cómo? ¿El uso de cultivo es similar? Puro cultivo. Sí. El puro cultivo es la técnica que yo utilizo, es un método diagnóstico. Lo que estamos nosotros ahorita haciendo son medios de cultivo. El puro cultivo, como su nombre lo dice, es la muestra de orina a la cual yo le voy a hacer un cultivo. ¿Y ese cultivo en qué se hace? En placas, medios, que es lo que estamos estudiando. Entonces hay infinidad de medios de cultivo, para sangre, para orina, para los líquidos. Lo que vamos a cubrir ahora son medios. Ahora, ¿y cómo es que yo hago el sembrado? Porque también lo vamos a hacer en las próximas clases. Tengo un poquito de muestra, como dice su compañera, ¿no? Tengo mi muestra de orina y este es mi medio, esta es mi plaquita. Agarro un poquito con mi asa, 10 microlitros, y empiezo a sembrar esa bolita. O sea, a mis ojos puede ser que yo no vea nada, pero lo que se ve microscópicamente es lo siguiente: estoy dispersando un montón de bacterias y voy a observar el tipo de crecimiento que tiene esta y si crece o no crece en el medio en el que lo estoy sembrando. Y ya está. Manos a la obra, pónganse sus guantes, mascarillas.